Habéis escuchado antes que he pronunciado la palabra NASA. Sí. Yo leyendo un poco el historial de Albert, es que alucinaba porque esquiador, la NASA, baloncestista, Bueno, piloto de rallies, el Dakar. Oye, a ver, eso, cuando me vinieron a ver el equipo del doctor Dimitrivich, que para poneros en contexto un poco, los que sois más bien de mi época, os hablo de nacidos entre 60 80, hubo una época que en mi clase, por ejemplo, había dos chicos más con poliomielitis. Hoy en día la poliomielitis no la veis en ningún sitio, muy pocos casos en el mundo. Pues el equipo de la NASA fueron los que inventaron la vacuna de la poliomielitis. Entonces se dedicaban a traspasar, cuando ya hicieron esto, a intentar de restablecer estas células muertas o dañadas de la médula para reconstruirlo, y en esos casos intentaron de hacer eh, ingenios como la electroestimulación, lo que hoy en día nos venden como el Compex para hacer las chocolatinas y todo esto. Y ya lo inventaron ellos para los astronautas, para hacer electroestimulación en sus músculos en los viajes que se quedan no inervados, inervados somos nosotros, se quedan gravedad cero. en gravedad cero, entonces los músculos se quedan como atrofiados y depende de la edad, pierden la cantidad de músculos se pierde muy rápidamente, te hablamos de días, con lo cual luego cuando llegaban a la Luna o llegaban a la Tierra se quedaban como que estaban desorientados, entonces crearon este aparato para hacerlo. Entonces esto era lo que yo hacía con electroestimuladores, llegaba a hacer cuádriceps con 25 kilos para mantener la musculatura de las piernas, me ponía de pie con otros aparatos, con bitutores, etcétera. ¿Para qué? Porque ellos estaban haciendo un invento a nivel celular para que en el futuro, pues la gente que tuviéramos una lesión medular la pudieran solucionar, ¿no? De esto hace pues 40 años y estamos en el mismo sitio, ¿no? Porque no existe nadie. Entre medio no, a continuación salió la época del SIDA, que fue en el 85 también aproximadamente, hacia los 90 y pico, y las investigaciones se derivaron más allí, que lo encuentro normal, que no para este lado, ¿no? Pero aún así, hoy en día continuamos gente que lo vemos en las noticias, ¿eh? Cada mes sale que alguien anda porque ha salido un aparato nuevo y tal, pero luego no lo veis por allí, no lo veis porque no. Es una cosa muy especial. Ninguna persona con la misma lesión tiene los mismos síntomas. De saber cómo a mí me viene, sé cuando tengo pipí porque aquí se me sale una franja justo en la línea donde tengo la lesión, como si llevase un Polar o un Garmin aquí, entonces tengo ese sudor y sé que tengo que ir a mear, ¿no? Y entonces ahora ya no uso pues unos colectores que van directamente a la bolsa, sino que uso sondajes intermitentes porque la evolución ha ido tomando. Y en esa época de la NASA, para volver, hacía muchas horas, era un departamento un poco complicado porque éramos como 6 deportistas que no nos dejaban hablar ni entre nosotros. Entonces yo estudiaba ingeniería gráfica en Virginia y las épocas de Halloween, Navidad, etcétera, pues me iba a Houston y me cerraban allí en un hotel gigante, brutal, el Austin Wex, que tenía hasta pista de patinaje. O sea, te trataban muy bien, pero no eras nadie, ¿sabes? Entonces, también llegó un momento que no me tiró mucho. Y en esa época, en Virginia, me vinieron a ver una gente y me dijeron, hostia, Albert, tío, tú eres olímpico, ¿no? Y yo, sí, de Andorra, ¿sabes? Pues yo lo digo, o sea, llegué a ser olímpico porque soy de Andorra, ¿sabes? Si hubiera sido suizo o austriaco, con 17 años no hubiera ido a los Juegos Olímpicos, y menos en esa edad, en esa época, porque los esquiadores buenos tenían
35, te diría, hasta 35, ¿no? Que hoy en día todo el deporte ha cambiado muchísimo, ¿no? Y yo ya estuve en esa época, entonces le dije, sí, sí, soy olímpico. Entonces me dijeron, hostia, nosotros tenemos un equipo de básquet y tal. Y yo pensé, hostia, a ver, tengo que volver a empezar a hacer deporte para sentirme bien y todo, ¿no? O sea, a mí el básquet no me gusta, ¿sabes? Pero dije, bueno, me tiro. Entonces empecé a jugar. Y resulta que de los 5 que están en la cancha, para ser un poco breve, ¿eh? Los 5 que están en la cancha, como máximo son 12 puntos. Y os lo digo, si tú eres un amputado tibial, pues eres 3 puntos. Y si eres una persona como yo, pues eres un 0,75 o un 1. Es lo más bajo que hay. Con lo cual, si yo juego bien, pueden jugar otros atletas que tengan mucha más musculatura tienen mucho más equilibrios para los dobles, tiran mucho más lejos, etcétera. Y dentro de los 4 unos que había en el equipo, pues en un mes y medio el que jugaba más era yo. Entonces, siempre se me han dado muy bien los deportes y entonces pues allí tuve la gran suerte de quedamos subcampeones ¿lo sabéis lo que es la NBA? Pues es la WNBA, pues quedamos subcampeones de la Liga Este y luego fuimos a los campeonatos del mundo por clubs, que es como la Champions, y quedamos subcampeones del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso ahí me dio mucha, mucha fuerza moral también de, joder, pues hacer deporte. No me gustaba mucho el deporte paralímpico, ¿sabes? Porque me gustaba más ya había vivido como profesional el deporte que conocemos todos y me tiraba más eso. Entonces busqué algo que fue el automovilismo porque se me empezó a dar bien, ¿no? Entonces, pues Y ahí encontraste realmente un modus vivendi también, sí, ¿no? sí, yo allí de repente pues me di cuenta, gracias en parte a mi madre, porque se enfadó con todo el mundo se enfadó, entre comillas, con todo el mundo médico, que nadie me curaba, entonces íbamos a todos los curanderos del mundo. Entonces en un año hice 100.000 kilómetros y claro, en esa época pues ni teníamos las carreteras de hoy, ni teníamos la policía de hoy, entonces cada vez me encontraba mejor, más seguro, conducía más rápido, entonces dije, joder, tío, estoy conduciendo bien. Luego aquí en Andorra los viernes y sábados era muy típico de juntarnos 20 coches en los parkings de Gran Valira o algo así, ¿sabes? Y nos hacíamos nuestro circuito derrapando de dos en dos y allí aprendí muchísimo y vi que a mitad de invierno iba casi tan rápido como los que hacían carreras, ¿no? Entonces dije, "Hostia, ¿y si hago carreras?", ¿no? Entonces, pues de ahí salió un poco la idea. Entonces fui al Automóvil Club. No me dijeron que no, pero me dijeron que, claro, que la gente que tiene discapacidad de alguna manera o movilidad reducida, solamente podemos hacer deporte contra nosotros. Entonces dije, no, es que yo no quiero hacer deporte paralímpico, quiero correr en coches. Entonces me costó casi 2 años de insistir, insistir, insistir. Y al final me dieron la licencia con el Automóvil Club de Andorra, en especial, el RAC, la Federación Española, la Federación Catalana, ¿sabes? Les llamaba cada día, era una mosca cojonera para decir, hostia, que no os estoy pidiendo que me hagáis una categoría para mí, o sea, yo corro con los demás, me da igual ser el último, tío, ¿sabes? Que no, pero sabía que no sería el último, además, o sea, lo tenía clarísimo.